Al final del túnel, info en estado puro. 5. Y estoy con uno de los hombres que mejor puede analizar este momento, Raúl Aragón, un consultor, un analista político de fuste y está en un lugar hermoso además. ¿Dónde está Raúl? No, estoy en la esquina de mi casa porque recién me siento a pedir algo para comer. Nada, es una pizzería en la esquina de mi casa, pero es ¿Pero en lindo, qué es un barrio? lindo ¿En qué lugar. barrio está? A los que nos gusta Eh, Capital, eh, yo vivo en el en Chaco y estoy en Cañitas, el ¿ves? centro Mira, total. en Cañitas, mira, ¿ves? Qué Es un hermoso, bulevar qué muy hermoso. tranquilo, ¿Cómo te muy envidio tranquilo. cómo te envidio sanamente? No, es un lindo barrio, sí, es un buen barrio, bastante seguro además, muy tranquilo, los vecinos nos conocemos todos, parece un pueblo, porque es un barrio muy chiquito y nos conocemos todos, nos saludamos, qué sé yo. Nada. Bueno, Raúl, querido, arranquemos con el hermoso lío que tenemos en esta semana. ¿Me explicás qué pasa? Bueno, a ver, hay que hacer un poquito de historia para esto. La, la derrota del domingo pasado fue seguida de un discurso que creo que fue el mejor discurso que hizo el presidente, de aceptación clara de la derrota, de aceptación de lo que las urnas le habían dicho al gobierno nacional, de la necesidad de corregir errores y de hacer cosas que no se habían hecho y que el electorado demanda que se hagan, o necesita que se hagan. Reconoció todo eso. Eso fue el domingo 11 de la noche, 10 de la noche. El lunes a la mañana presentó el primer proyecto de ley o elaboró, no sé si llegó al Congreso, pero sí salió de la Rosada, el proyecto de ley de compra argentina, primera medida. Estaba anunciada, no formalmente, pero sí informalmente, pero sólida la información de que se iba a reunir el Consejo del Salario para aumentar el salario mínimo, que está muy atrasado, está por debajo de la línea de indigencia. eh, Anunció el aumento del mínimo imponible de 150 a 175 mil, anunció un relanzamiento de un programa de préstamos para monotributistas de las categorías más bajas, iba a elevar iba a alcanzar a más monotributistas, un programa de préstamos a tasa cero, eso es muy importante porque ayuda al sector más informal de la economía, el plomero, el electricista, el changuero, digamos, eso, eh, que sufrieron un golpe muy, muy fuerte durante toda la recesión producida por la pandemia y las medidas que hubo que tomar para contener la pandemia. Eh, Todo eso fue el lunes. El martes hubo una reunión del presidente con la vicepresidenta en Olivos, donde ella le cuestionó el presupuesto que iba a presentar el miércoles el ministro Guzmán, ministro de Economía. El cuestionamiento de Cristina tenía un fundamento, eran dos visiones distintas. El ministro Guzmán había en su presupuesto, en términos reales, descontando la inflación, reducía un 7,7% los haberes previsionales, un 15,7 o 17,5 el gasto social, aumentaba un 54%, o sea, más del 14% por encima de la inflación, el gasto en obra pública, porque su idea es dinamizar la obra pública, lo cual a su vez dinamiza toda la economía. En fin, y la idea de Cristina era no hacer eso, sino incrementar el gasto social, básicamente, con la idea de la necesidad de poner el dinero en el bolsillo de las clases medias, bajas y bajas para revertir o intentar revertir el resultado del domingo. No hubo un acuerdo, pero tampoco hubo una ruptura en esa. Al día siguiente, el miércoles, el presidente da un discurso, sí, es un discurso, con la presencia de Guzmán en primera fila, donde la bala respalda a su ministro y respalda indirectamente el presupuesto que se iba a presentar ese día o al día siguiente, no recuerdo. Esto, una hora después de eso, se presenta la primera renuncia de Guado de Pedro y después una seguidilla de renuncias. Yo te leí decir Pero algo muy interesante el otro día. Te leí decir que no son renuncias indeclinables, que es claro, poner a disposición claro, la renuncia del claro. presidente. Eso es muy interesante y no se ha tratado mucho. Sí, lo que ocurrió ahí es que en realidad eso era una movida palaciega, por decirlo así. No tenía que haber Ujú. tomado Estado público, era simplemente Cristina diciéndole a Alberto, si no modificas el presupuesto, me voy y te dejo solo, sin apoyo político.
Ujú. Pero tomó estado público debido, parecería ser, no tengo una confirmación de esto, parecería ser porque la Cámpora se ocupó de hacerlo público, con lo cual adquirió un volumen muy por encima del que quería Cristina, con lo cual el miércoles a la noche Cristina lo llama a Guzmán en un claro signo de distendimiento y en una clara señal de tratar de bajar la intensidad del conflicto. Básicamente, esto es una interpretación mía, porque Cristina no se dio cuenta que al final, al hacerlo público, esa movida la ponía de espalda al río, digamos. Es un error estratégico terrible. Le daba una ventaja estratégica a Alberto muy grande, porque la jugada que podría haber hecho Alberto, que no la hizo y creo que no la está haciendo, es aceptar todas las renuncias, arreglar con algunos gobernadores que le den funcionarios para su gabinete, con lo cual, además, primero la deja fuera a Cristina del poder de la gestión. Segundo, le saca todas las cajas, porque renunciaba a Luana, que es el PAMI, renunciaba a la directora de Roberta, creo que es la ANSES. Roberto, Este, sí. entonces se quedaban sin cajas y sin poder político a nivel institucional, y además cualquier gobernador que arreglara con el presidente se llevaba a sus diputados del bloque y sus senadores del bloque si los tenía, con lo cual la debilitaba también en el poder legislativo, la dejaba en muy mala situación, sobre todo porque no tendría ya cómo sostener la estructura de la cámpora, que está toda colgada de distintos cargos, distintos cargos dentro del PAM y de ANSES, etcétera. Ujú. Esto hubiera sido un golpe muy fuerte para Cristina. Yo creo que ella se dio cuenta y por eso trató de bajar los decibeles. Alberto se mantuvo firme en su posición de no voy a modificar el gabinete, y entonces tuvimos un jueves de muchísima tensión, incluso con episodios muy desagradables y muy feos para la democracia, como el de la diputada, no me acuerdo el nombre de la Consejos. diputada, es Vallejo, sí, que se filtró ese audio, que no se sabe si fue filtrado deliberadamente o si sucedió que fue filtrado, donde deja claramente, en realidad es Cristina hablando en off. Eh, y bueno, y termina con la carta de ayer de Cristina, que es realmente muy, muy fuerte, una crítica muy fuerte a su propio presidente, donde entre otras cosas le cobra que él es presidente porque ella lo eligió presidente. La verdad que en ese punto estamos, en este momento se está discutiendo, dicen, la composición de un gabinete, entre comillas, equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero en ese punto estamos. ¿Puedo compartir un contrapunto de la información que me acabas de dar? Vos me decís, Sí, por dicen favor. que la Cámpora lo podría filtrar. Esa es una Sí, versión. no estoy Yo tengo la seguro. otra versión. Vamos a dar las dos, ¿te parece? Si estás de Sí, por acuerdo, favor. que podría haber salido de la Subsecretaría de Medio de Comunicación, que podría manejar o que maneja Juan Pablo Biondi hasta esta hora. No sabemos cómo va a ser en el transcurso de las horas, pero la otra versión dice que podría haber salido del entorno de Alberto. Vemos las dos versiones, ¿estás de acuerdo? Sí, es imposible, es muy difícil de verificar cuál de las dos, si acaso alguna de las dos es la verdad. Pero bueno, sí, es verdad que no hay confirmación, son rumores. Eh, y para completar el panorama de la situación en la que Cristina se puso a sí misma o la terminó poniendo la mediatización de las renuncias, la otra alternativa que tenía Cristina, la única que le quedaba, tenía dos. O retirar esas renuncias y volver a presentarlas como renuncias indeclinables, y jugaba el retiro del gobierno, pero sucedía lo que te decía, que Alberto se recostaba sobre el peronismo histórico, con poder, generándole una cuota de poder importante, o eh, simplemente retirar esas renuncias. Pero en ese caso ganaba Alberto también, porque Alberto desde un comienzo dijo, yo no voy a hacer cambios en mi gabinete. Si ella retiraba las renuncias, ganaba Alberto en la pulsada política. Así que se puso en una posición imposible y sigue en una posición imposible. El tono de la carta demuestra, hay cierto grado de desesperación en esa carta, ¿no? De fastidio, sí, por cierto, pero también de desesperación, de jugada final, te diría, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en el término de hoy se resuelve esto en una dirección u otra. No sé cuál va a ser esa. Es imposible para mí decir cómo se va a resolver esto. Te pregunto para ir agregando alguna cosa, porque esto la gente lo va a ver dentro de un par de días y ya suponemos que va a haber una resolución concreta. ¿Cómo beneficia o perjudica esto del otro lado de la orilla a la gente de Cambiemos o de Juntos por el Cambio? Todavía no sé bien cuál es el nombre. Sí, bueno,
en la provincia Juntos, antes eran Juntos por el Cambio, ahora están juntos, no sabemos para qué, pero están juntos. Pero sí, es cierto, si me dice, Juntos por el Cambio, no, no estamos más por el cambio, estamos juntos nomás. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Ok. Por supuesto, primero, el gran ganador de la elección del domingo es Rodríguez Larreta. Él ganó en los dos distritos principales, sus dos apuestas más fuertes, lo liquidó a Mauricio Macri como potencial líder de ese espacio y consolida su proyecto presidencial para el 23, sin ninguna duda. Hay una duda de si todo el voto Manes, ese 40% del interior del voto de Juntos, de Manes va a acompañar la fórmula de Santilli. Yo creo que sí, creo que el radicalismo, que es lo que sostiene a Manes, le va a exigir que lo acompañe, porque los radicales en todos los distritos, en todos los municipios, tienen candidaturas colgadas debajo de esa candidatura de Manes. Entonces, y por el resultado de las PASO integran la lista de candidatos. O sea que le van a exigir a Manes que se ponga a la fila y acompañe la candidatura, la campaña de Santilli. ¿Cómo lo perjudica? No, no los perjudica, los beneficia, porque ellos aparecen totalmente afuera de la escena. No se puede decir que esa es una crisis provocada por la oposición. La oposición no hizo nada, ganó la elección. Es lo único que hicieron. Ganaron la elección, pero no empujaron, no criticaron, e incluso hubo sectores del radicalismo que apoyaron al presidente y hablaron de la necesidad de la estabilidad institucional, etcétera, etcétera. Es decir, en eso el radicalismo, no tanto el PRO, pero el radicalismo es muy, muy republicano, si querés, y entonces la oposición sale con una imagen de impecabilidad de este conflicto y queda absolutamente claro que todo el conflicto es intraoficialismo, ¿no? Voy a tratar de ser elegante para no comprometerte, soy un hombre muy educado y no quiero llevarte fuera de los límites de esa educación que te caracteriza históricamente. ¿Está terminado Mauricio Macri políticamente? Yo creo que sí. Sí, terminado, digamos, sí, creo que no tiene más destino que ser una figura de segundo orden dentro del PRO. Creo que el PRO se está fortaleciendo, seguramente. María Eugenia Vidal va a ser muy buena elección en la ciudad. Ya demostró que el PRO retiene todo su voto histórico en la ciudad, en esta elección. Comparada con la única otra interna que hubo en el PRO, que fue la interna Larreta Michetti en el 2015, tienen casi exactamente el mismo porcentaje de votos, la suma, ¿no? Esos votos se van a mantener adentro, no hay ninguna duda. Así que en la ciudad, María Eugenia Vidal va a ser una muy buena elección, y nada dice hoy que Santilli no, como mínimo, no reproduzca el mismo resultado electoral en noviembre. Hay un dato que hay que tener en cuenta: votó el 66% del padrón en una elección de paso de mitad de término, donde históricamente en la provincia vota el 72%, hay 6% que no fue a votar. Se supone que es gente mayor, pero no, es imposible verificarlo eso. Pero se supone que es gente mayor. Hay un 6% de voto en blanco, cuando históricamente es menos de 3, hay 3% más de desilusionados que se podrían recapturar. Y después hay 10% de votantes que se quedaron sin candidato porque sus candidatos no alcanzaron el piso. Y de esos 10%, 6% son votos de centro-derecha. Gómez Centurión, de centro-derecha extrema, ¿no? Gómez Centurión, Houghton, etcétera, que podrían migrar básicamente a la fórmula de José Luis Esper, pero no completamente. Algo podría capturar de eso la fórmula de Santilli. Yo pensé que me ibas a decir Cintia Fernández, pero no. No, pero Cintia Fernández sacó 100.000 votos. 100.000 votos es medio punto, creo, no sé cuánto es, 0,8. Sí. Los votos de Cintia es un misterio. Yo no sé quién la votó realmente. Por eso te lo pregunté, porque yo tampoco lo entiendo, entonces quería ver de dónde salía. No, qué sé yo, no me parece mal que la voten, digo, pero no sé, porque ideológicamente. Bueno, pero había que ver cuál es la ideología, digo, de dónde sale el voto. Sí, de dónde sale el voto, sí. Se puede hacer ese estudio, pero es caro y complicado. Y sí, porque vos tenés que hacer una muestra suficientemente grande que capte inclusive el 0,5%. Es muy chiquitito, y imagínate, de 20 casos, uno es ese. Es muy caro y complicado, tenés razón. Bueno, la última te dejo tranquilo. ¿Se podrá recuperar algo del voto de Frente de Todos o tiene que preocuparse de verdad a Cristina por el Senado? No, se puede recuperar.
pero no tienen mucho más tiempo para empezar ese proceso de recuperación. Se puede recuperar en virtud de algunas medidas muy fuertes, como el aumento de la AUH, el aumento de la jubilación, el aumento del mínimo no imponible, el aumento del sueldo básico, etcétera. Pero lo que ocurre es que no tienen mucho más tiempo, porque cuando vos tomas una medida en la cúpula del gobierno, hasta que esa medida llega a la base social y se siente en la base social, demora tiempo, demora mucho tiempo. Es como cuando llueve en la montaña, hasta que llega el agua llega al mar, pasan meses. Bueno, es algo parecido. Así que no tienen mucho más tiempo. Yo creo que el presidente tiene que resolver este conflicto hoy y mañana ponerse a trabajar en esas medidas. Es posible recuperarlo también en función de esos 16 puntos, 14 puntos que te mencionaba de entre voto en blanco más, en los que no votaron, etcétera, ¿no? Puede recuperar. Ahora, no se recuperan automáticamente, y la otra cosa es que necesita tener una corrección en su cabeza de lista en la provincia, respecto del estilo discursivo de la candidata, de la primera candidata, ¿no? De los papás, digo, por lo del Garche y por todo eso, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, por todo eso, sí, por todo eso. Lo digo yo porque vos Necesita sos un cambiar hombre el tono. con una No, yo cierta lo finura, no digo, te voy a meter en quilombo. lo digo, pero el problema es que eso no es una propuesta política. Y no es, cuando vos me decís, votame que quiero ser diputado, lo que me estás diciendo es, poneme en el lugar donde yo contribuya a la decisión de las leyes que nos van a regir, o sea, de las normas que nos van a dar forma como sociedad y que nos van a decir qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cómo podemos hacer lo que podemos hacer. Mm. Eso es lo que vos me estás pidiendo cuando me pedís que te vote a diputado o a senador. Y entonces, a mí no me parece mal que haga una broma de ese estilo, pero a la vez, si vos hiciste propuestas políticas y haces una broma de ese estilo, tenés que saber que los medios le van a dar mucha más visibilidad mediática a esa broma que a tus propuestas. Entonces tus propuestas desaparecen. Es un problema de estrategia de comunicación lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, Bueno, creo que ese o sea, a Victoria Tolosa Paz le hace falta en Aragón, básicamente. claro, Victoria Tolosa Paz, que yo la respeto, es una persona que yo respeto mucho, a ella, a su marido, a Pepe Albisto, son gente de una larguísima trayectoria en la política, bien. Pero bueno, acá sucedió eso, yo creo que no lo hicieron a propósito, no calcularon el resultado, no calcularon el efecto, pero ciertamente no ayudó a construir su intención de voto en el electorado, eso seguro. Creo que ese tipo de cosas la tienen que corregir, ser más claros y más propositivos. Cierro con esto. Cristina tiene que estar preocupada no por el techo y ganar la mayoría en diputados, sino por no romper la mayoría en el Senado, o sea, para abajo, digamos. Esta Sí, preocupación de no romper la mayoría en el Senado, no de obtener la mayoría en diputados, sino de no perder en el Senado. ¿Qué tan lejos está de que esto se resuelva? y está complicada. El Senado, por ejemplo, en Córdoba, su senador es Carlos Caserio, que salió Ujú. tercero con 10 puntos. Es muy difícil que Carlos logre el segundo lugar para entrar como senador por la minoría. En Uno de Santa los Fe, mejores tipos que tiene la coalición, te digo, ¿eh? sí, Opinión sí, personal, opinión claramente. personal. No, yo lo conozco mucho, es un hombre, es de bajo perfil, pero es un gran trabajador. Después en Santa Fe, Marilyn Sagnún, que está segunda en la lista, que ganó la interna del Frente de Todos, este, también es una espada de Cristina, es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, un cargo importantísimo, la comisión más importante. Eh, Está en duda si puede, porque para ella entrar tiene que ganar, tiene que ser primero esa lista, y no es seguro que lo logren. Bueno, hay varias bancas del Senado kirchneristas que están en peligro de perderse, ¿no? O sea que es un riesgo complejo, voy a decir, para cerrar. Está bien, está en riesgo de verdad lo del Senado, es una No, preocupación está en riesgo real. de verdad. No, absolutamente, porque tampoco hay provincias donde se definan senadores y tenga la posibilidad de sumar un senador. Eh, Es Entonces, un, eso también es complicado, es complicado. es un problemita, ¿eh? Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo el tiempo, te pido perdón por todas las idas y vueltas, te agradezco que te hayas tomado el tiempo No, en no. un lugar tan hermoso. Te mando un abrazo enorme y cerrá como vos quieras. Bueno, nada, creo que los que no fueron a votar deben ir a votar. Creo que es absolutamente imprescindible para el fortalecimiento de la democracia que tengamos una ciudadanía
comprometida en la decisión de quién nos legisla, ¿no? Y quién nos gobierna. Creo que esto es importantísimo y creo que hay que exigirle al Ejecutivo Nacional madurez suficiente como para resolver este conflicto, pero también al kirchnerismo para resolver este conflicto, porque es absolutamente angustiante que en medio de una crisis sanitaria, de una crisis social, de una crisis económica, de una crisis laboral como la que estamos viviendo, que no está en absoluto resuelto, tengamos un gobierno nacional que después de una derrota, pierde una semana en resolver un conflicto interno, ¿no? Eso es muy malo. Muy malo y muy grave también, me agrego. Y muy grave, Si sí. me Por cierto, la permitís, palabra es es grave muy más que grave de malo. la Muy institucionalidad, grave. de la imagen que damos como país. Y yo, mirá que soy peronista, Sí, yo claro. voté a Alberto Fernández, lo volvería a votar. No, sí, yo adhiero al gobierno de Alberto, me parece. Pero bueno, pero esto no nos puede estar pasando, ya tendría que estar resuelto. Tampoco se le están haciendo fácil, ¿no? Tampoco se le están haciendo fácil. Sí, yo creo que ninguno de los dos lo hace fácil. ¿Qué crees que te diga? No, Yo creo que no, ninguno de los dos no. está a la altura de la inteligencia política que necesitamos. Opinión personal, disculpame que me meta en esta entrevista, No, cuya la figura sos vos, ¿no? Pero pido no, perdón por por la opinión favor. personal. No, todos tenemos que opinar, está bien que opinemos. Te Bueno, te mando un mando un abrazo, abrazo gracias por grande, la te quiero llamada. mucho y te agradezco mucho el tiempo, de verdad. Gracias a vos, hasta Un luego. verdadero placer, hasta luego. Al final del túnel, info en estado puro. Como te prometí, creo que no te fallé. Tuviste dos reflexiones muy importantes, dos análisis tremendos. Toda la realidad, segundo a segundo, pasó por aquí, por Al final del túnel, en Celta TV y en el bucle.com.ar. Nos encontramos ahí toda la semana. Buena vida.